Buenas tardes, estimados estudiantes. Lamento que este cuarto año para ustedes, que es el último año de la licenciatura, haya comenzado con esta terrible epidemia mundial que nos recuerda, dicho sea de paso, que las relaciones internacionales cubren un abanico tan amplio de temas y de problemas que incluye las pandemias y la epidemia como la que estamos viviendo ahora. Seguramente que vamos a tener muchas clases virtuales y junto con la profesora Taburga vamos a tratar de hacer lo mejor posible para transferirles a ustedes los conocimientos que requieren, en particular para esta asignatura de toma de decisiones y negociación internacional. Eh, Más allá de los aspectos teóricos y metodológicos que ya están en un PowerPoint y otros textos que les vamos a juntar, lo importante es que hay que tener en cuenta que este, esta asignatura, su campo de investigación y su campo de análisis, tanto desde la teoría como desde la praxis, se basa esencialmente en la experiencia norteamericana. Es decir, lo paradójico es que siendo un tema tan importante en la inserción internacional y para la política exterior de los países, conocer su proceso de toma de decisiones, el problema es que en nuestros países la toma de decisiones prácticamente sigue siendo lo que este famoso autor norteamericano Morgenthau, cuando se refería al realismo, señalaba como la caja negra. Es decir, nuestras decisiones siguen estando, en materia de política exterior, siguen estando enmarcadas en un proceso muy complejo y prácticamente secreto. No tenemos nosotros en América Latina experiencia de procesos de toma de decisiones, de estudios. En Argentina, por ejemplo, la experiencia, la única prácticamente experiencia que tenemos de análisis profundo de toma de decisiones es el que hizo Roberto Russell sobre el proceso de toma de decisiones durante la dictadura militar de 1976 al 83. Recientemente se ha hecho en España una tesis doctoral sobre el proceso de toma de decisiones en la política exterior chilena, que es lo único de lo que hay más o menos un estudio riguroso, aplicando un modelo teórico, y nosotros vamos a tratar de buscar dentro de esa experiencia lo que nos pueda servir. Dicho sea de paso esto, es que nosotros nos encontramos o nos enfrentamos a un enorme desafío. Por una parte, que cada vez es más importante es saber por qué los países hacen lo que hacen en política exterior, y evidentemente que llegar a esa instancia de lo que hicieron en política exterior requiere un camino. Y ese es el proceso de toma de decisiones, es decir, cómo los países, cómo los gobiernos, cómo los estados toman sus decisiones en materia de política exterior y de relaciones internacionales en general. Pero eso es justamente lo que nosotros desconocemos, cómo nuestros países, cómo nuestros gobiernos toman las decisiones. Por tanto, entonces, hacemos una especie de juego de imaginación. Por una parte, tener el conocimiento teórico y empírico de la academia norteamericana, y por la otra parte aportar desde nuestra perspectiva lo poco que hemos podido investigar y recopilar de algunas fuentes, siempre parciales, sobre el proceso de toma de decisiones. En nuestro programa nosotros ponemos atención de que este es un enfoque micro. Si ustedes recuerdan el modelo clásico del realismo, que es el que ustedes estudiaron con Morgenthau, a esto se refiere de que hay un aspecto de la política exterior que tiene que ver con lo interno y otro que tiene que ver con lo internacional. La política exterior no siempre o no necesariamente está determinada hacia el exterior. También es una variable muy importante de la política doméstica.
De hecho, nosotros nos encontramos con experiencias como los procesos de toma de decisiones en la historia de la política exterior mexicana, que ponen en evidencia, por ejemplo, cómo los gobiernos tomaban decisiones en materia de política exterior para confrontar o para equilibrar determinadas políticas internas que iban a tener un efecto negativo o positivo desde el punto de vista de la percepción de la sociedad. Por tanto, entonces, que este es el primer problema que nosotros vamos a enfrentar. Es un enfoque micro, es decir, lo que vamos a hacer es mirar al interior de las unidades, entendiendo la unidad como lo señala el realismo, es decir, como el Estado-Nación. Dentro del Estado-Nación, ¿es cierto? El estadista, en el modelo clásico, toma la decisión. ¿Cómo llega a esa decisión? Es lo que nosotros vamos a tratar de dilucidar en la primera parte de la asignatura. Como ustedes podrán apreciar, toma de decisiones está absolutamente relacionada con el estudio de la política exterior. Por eso que no hay dos asignaturas que puedan ser tan cerca dentro de del plan de estudio de la licenciatura de Relaciones Internacionales como son justamente toma de decisiones y política exterior. De hecho, incluso algunos textos los vamos a mirar desde la misma perspectiva, siendo el mismo texto, desde la misma perspectiva de relaciones internacionales, pero una vinculándola al estudio de la política exterior y el otro vinculándola al proceso de toma de decisiones. Y la segunda parte de esta asignatura de toma de decisiones tiene que ver con la negociación. Es decir, cómo los países enfrentan los procesos de gestión de sus agendas internacionales. Y esas agendas se van haciendo cada vez más complejas. Nosotros vamos a ver en el curso, y en esto la profesora Taborga, que ya se ha transformado prácticamente en la especialista de los modelos de Allison que vamos a estudiar, confronta justamente la experiencia del actor racional, ese actor unificado, ese estadista en la imagen de Morgenthau, con la experiencia contemporánea de cómo la sociedad y actores de la sociedad, diríamos, no solamente de la sociedad civil, actores económicos, actores internos y externos al país, que influyen sobre la decisión. Pero hay un aspecto que nosotros debemos tener presente desde el primer momento. Siempre, en todos los estados, quien toma la decisión es el que tiene el poder, sea este real o formal, pero es aquel que puede firmar el texto que va a conducir a una determinada decisión de la política exterior. Y por último, señalarles entonces que lo que nosotros vamos a hacer es, en el medio de esta asignatura, el análisis de la decisión. Y el análisis de la decisión pasa por un aspecto que no siempre tenemos en cuenta. ¿Cuál es el nivel de presión que un Estado, que un gobierno enfrenta en un momento para tomar una decisión? Diríamos, si habláramos de psicología y de la personalidad humana, ¿cuál es el nivel de estrés en que se encuentra ese actor que tiene que tomar la decisión? Y esto está relacionado con las características de la crisis. Es muy distinto tomar una decisión en un momento en el cual el periodo en el cual se puede analizar las razones por las cuales tomar una decisión y llegar a esa decisión, cuando hay mucho tiempo disponible, y otro es cuando la decisión tiene que ser rápida, efectiva y en el corto plazo. Y esto es evidente que es lo que llamaríamos el nivel de estrés para una decisión de política exterior. Por eso entonces que el estudio de la crisis y de los niveles de crisis va a ser un aspecto también muy importante en esta asignatura. Hemos incorporado algunos nuevos textos, vamos a tener una nueva bibliografía. Esto va a ser muy interesante. Yo les voy a mostrar de dónde van a venir esos textos, porque justamente gracias a que este es el libro que yo acabo de publicar, ha salido simultáneamente en Londres y en Nueva York,
por el editorial de Palgrave Macmillan. Pero como uno más o menos lo conocen también en esos ámbitos, yo recibí una invitación de la editorial Routledge para hacer la evaluación de un proyecto de libro de otros autores, ¿no? Y entonces, bueno, yo hice un estudio de ese libro, si el libro es consistente, sí, y darle una opinión a la editorial Routledge, si ese libro, que va a ser publicado en inglés en Estados Unidos y en Londres, merece la pena ser publicado. Y entonces para esto me ofrecieron, por supuesto, un pago, pero me dieron una alternativa, que si en vez de yo quería el dinero en especie, en efectivo, lo podía recibir también en libros de obsequio de la editorial. Y me dieron un listado para que eligiera. Y yo he elegido los libros, el conjunto de libros con el que me he hecho pagar, de acuerdo a los intereses de mis estudiantes. Por tanto, para este año, a diferencia de los años anteriores, vamos a tener dos excelentes obras, dos excelentes libros sobre la diplomacia. Uno desde el punto de vista clásico, que llega hasta la contemporaneidad, y el otro que tiene que ver con la diplomacia y las agendas actuales de la política internacional. Dos que vienen de líneas de trabajo, una de Oxford y la otra de dos universidades norteamericanas, una clásica con profesores de Johns Hopkins, y creo que nos van a venir a nosotros muy bien. Y lo que contribuye a esto es que nosotros, tanto desde el punto de vista de los profesores como desde el punto de vista de los estudiantes, trabajamos con el material bibliográfico más actualizado. Así que desde ese punto de vista nos vamos a encontrar entonces con un excelente material en este año. Tengo confianza que la cátedra va a hacer todo lo posible para que ustedes puedan acceder eficientemente y como corresponde a los conocimientos de una asignatura que tiene mucho contenido teórico y que por tanto se hace mucho más compleja en la medida que nosotros no tenemos las clases presenciales. Así que bueno, mucha suerte y compartiremos entonces a través de los distintos recursos audiovisuales y de las clases virtuales, compartiremos nuestro programa en la asignatura.